Ya, ya, porque si no, ya logré. después me olvido. Entonces, estamos en la segunda parte de la clase del 2 de agosto del 2023 y la primera parte, pues, quedó en las memorias, ya que ustedes no me indicaron que no estaba grabando. Ya, listo, jóvenes, entonces continuemos pues con la clase. Ya, entonces estamos en este ejercicio, jóvenes, ¿verdad? Y en este ejercicio habíamos hecho la tabla de multiplicar, entonces ya acomodamos por ahí un poquito esto de aquí y le pusimos nombres más descriptivos. Entonces, ahí la importancia de poner nombres más descriptivos. Incluso estos nombres podrían no estar siendo tan descriptivos, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio 31. Por cierto, la otra vez quedamos que los ejercicios eran el primer deber más 4 ejercicios del segundo deber, ¿sí? Entonces habíamos quedado con eso. I hear, dice Salvador. Ya, el ejercicio 31 dice que nos permite la sumatoria de números. Para eso agregamos nuestra librería que ya conocemos, definimos nuestra función main, ¿verdad? Y vamos a hacer una declaración de variables, en este caso número y contador, ¿verdad? De tipo integer y sumatoria de tipo flotante, ¿no? En este caso, dos de estas variables están inicializadas con cero. Luego, imprimimos el título, ¿verdad? Programa sumatorio de 10 números. Y luego hacemos un printf que dice ingrese los 10 números. Y luego tenemos una estructura repetitiva, do. Do en pseudocódigo significaría hacer, ¿verdad? Y con for nosotros podíamos repetir desde hasta, es decir, que podíamos repetir desde un número inicial hasta un número final. ¿Verdad? Con for. Con do, ¿verdad? Nosotros asimismo también tenemos el cuerpo del bucle que se va a repetir, pero la condición de salida no está en la cabecera, sino que la condición de salida está al final. Entonces, esto se va a repetir mientras contador sea menor a 10, ¿sí? Mientras contador sea menor a 10, esto se va a repetir. ¿Qué es lo que se va a repetir? Se va a repetir el cuerpo del bucle, ¿no? Entonces, ahí utilizamos un poco la indentación, ¿verdad? Para identificar qué es lo que está dentro del cuerpo del bucle. Ya, ahí quedó mejor identado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a repetir en el cuerpo del bucle? Primero se va a permitir la lectura de un número de tipo entero y se lo va a guardar en la variable número. Luego, contador se va a incrementar en 1, o sea que va a contar. Recuerden que el contador venía con 0. Luego, sumatoria, ¿verdad? Primero se va a sumar a número y luego se va a guardar en sumatoria, ¿no? Entonces aquí se van a acumular los números. Entonces, los ingresamos, los contamos y los acumulamos. Y esto se va a repetir mientras contador sea menor o igual, perdón, solamente menor a 10. Cuando sea 10, es decir, que cuando sea ingresado el décimo número, ya no se repite. Y finalmente se imprime, ¿verdad? Que la sumatoria de los números es contador y sumatoria, ¿no? Donde contador se pondría aquí en este porcentaje de y sumatoria se pondría aquí o se reemplazaría aquí en este porcentaje 2.f, que es para números reales. Entonces, ejecutemos para ver cómo se ejecuta esto de aquí. Ahí está. Programa sumatoria de dos números, ingrese 10 números, voy a ingresar el número 2, el número 3, el número 4, el número 7, el número 1, el número 9, el número 0, el número 2, ¿verdad? El número 8, el número 2 nuevamente, y me dice que la sumatoria de los 10 números es 38. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, 10 números, y la sumatoria de los 10 números dio 38. Podríamos sumarlos para ver si es verdad.
A ver, 2 más 3 5 más 4 9 más 7 16 más 1 17 más 9 sería 24 25 26 más 0 26 más 2 29 más 8 serían 37 creo, ¿verdad? Más 2 38. Por ahí sumé mal uno, pero efectivamente eso dio la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos una estructura repetitiva que la condición de salida la tiene al final. Es decir, por lo menos esto se va a ejecutar una vez, se va a ejecutar el cuerpo del bucle. ¿Sí? Por lo menos se va a ejecutar una vez. Por ejemplo, ejecutémoslo nuevamente. Ejecutamos, ¿verdad? Dice ingrese 10 números, ya, pero antes de ingresar 10 números, vamos a hacer que esto se repita una vez, ¿sí? Modificar O por sea, uno. sí, para que se repita una vez, ¿no? Entonces, ingreso los números, ingreso el número 4, ¿verdad? La sumatoria es 4, ¿sí? Nice. Porque puse que se repita una vez, pero ahora voy a poner que se repita 0 veces. ¿Cuántas veces se va a repetir? El resultado nada más pues sería Ya, entonces ahí dice ingreso un número, pongo el 4 y dice la 10. sumatoria de los números es 4. Es decir, aunque puse 0, igual sumó una vez. Eso es porque el cuerpo del bucle se ejecuta al Licenciado, menos una vez. solo se puede repetir 2 veces nada más o más. ¿No ve que en la primera vez se repitió varias veces? No la vi. Yo le vi. Ya vamos a mejorarlo entonces, ya. Vamos a mejorarlo, vamos a poner aquí un saltito de línea y vamos a poner ingrese, ingrese Cinco. el número 2, el número, ahí vamos a poner porcentaje, ¿dónde está el de porcentaje aquí? Ah, justamente el que vi. Porcentaje D. Ingrese el número, ya, ahí vamos a poner que ingrese el número y se va a ingresar el número y el contador de números era este de aquí. Entonces vamos a poner aquí, coma, contador, ¿no? Pero como el contador venía con cero, ¿sí? Contador venía con cero, entonces vamos a tener que sumarle uno, o deberíamos tal vez inicializarlo con o ya sé cómo le podemos hacer. Ya, lo vamos a incrementar antes para que cuente al inicio. Ya, entonces ahí está contador contando el número. Luego mandamos un mensajito para indicarle al usuario cuál es el número que se va a ingresar y luego leemos el número, ¿no? Entonces ahí quedaría más claro. Ejecutemos. Ya dice ingrese 10 números, ingresa el número 1, entonces ponemos el 5. Ingresa el número 2, ponemos otra vez el 5, ingresa el número 3, el 5, el 4, el 5, el 5, el 5, el número 6, el 5, el número 7, el 5, el número 8, el 5, el número 9, el 5, el número 10, y esto debería de dar, como son 10 números, deberían de dar, eh, según yo, 50. Ya, y listo. Entonces, allí fuimos contando los números, o sea, se visualizaron por pantallas para no estar perdido, ¿no? Entonces la sumatoria de los números fue 50. Ahora, me di cuenta que se hacía un salto de página, se hacía, perdón, un salto en cada ingreso. Entonces, ese saltito, ¿verdad? Ese saltito tal vez estaba mal.
Y aquí es la n, ya, volvamos a ejecutar. Ejecutémoslo, ingrese 10 números, ingrese el número 1, entonces ahora vamos a sumar de 2 en 2. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 1. Ya, la sumatoria de los 10 números es 105. Eso dio la sumatoria, ¿no? Ahí se me imprimió el slash n. Tendría que ver por qué se me imprimió el slash n. Vamos a ver por qué se me imprimió el slash n. Ah, porque es el otro slash. Me equivoqué de slash. Ya, listo, joven. Entonces, ya arreglamos el programa para que sea un poco más amistoso, ¿verdad? Y entonces ya hemos visto pues que nuestra estructura repetitiva do while, ¿verdad? Pregunta al final. Bien, cerremos este ejercicio, el ejercicio número 31, y vamos por el que nos sigue, que es el ejercicio número 32. El ejercicio número 32 dice que permite el ingreso de notas y su promedio. Entonces, aquí tenemos nuestras librerías, aquí tenemos las variables. En este caso tenemos una variable de tipo char que se llama respuesta inicializada con s. Tenemos una variable contador inicializada con 0, una variable nota inicializada con 0, una variable sumatoria inicializada con 0 y una variable promedio inicializada con 0. Estas últimas son de tipo float y contadores de tipo integer. Mandamos a limpiar la pantalla, mandamos una etiqueta que dice promedio general de notas, mandamos un printf que dice desea continuar, y entonces tiene SON para continuar, lee una respuesta. Noten ustedes que como la respuesta es de tipo carácter o tipo string, utilizamos un porcentaje S para tipo string, ¿verdad? Y tenemos una estructura repetitiva. Esta estructura repetitiva se llama while, ¿verdad? Entonces hemos visto la for, hemos visto la do y hemos visto la while. La while es una estructura repetitiva, esta vendría a ser su cabecera y lo que se repite es lo que está en el cuerpo del bucle, es decir, todo lo que está entre estos dos paréntesis, ¿no? Esto que está entre los paréntesis es el cuerpo del bucle, es decir, lo que se va a repetir. La novedad con esta estructura while es que la condición de repetición la tiene en la cabecera, es decir, que este se puede repetir 0 veces a n veces. El do while por lo menos se repite una vez, pero el while solo se puede repetir 0 veces. Entonces, este sí sería de 0 veces. Entonces, en el while dice repetir mientras, esto de aquí se lee mientras respuesta sea igual a S minúscula o respuesta sea igual a S mayúscula. ¿Por qué ponemos S minúscula o S mayúscula? Porque a veces el usuario no se fija si está en mayúsculas o en minúsculas, entonces eso podría afectar la ejecución del programa. Entonces nosotros, siendo más preventivos, preguntamos por la minúscula y mayúscula, ¿no? Entonces, si es minúscula, esto es verdadero, o si es mayúscula, esto es verdadero. Y si todo esto es verdadero, entonces el cuerpo del bucle se repite. ¿Qué es lo que se va a repetir? Primero que nada, se va a contar, ¿verdad? Las notas ingresadas. Luego se va a imprimir, ¿verdad? Que se ingrese la nota, número contador, o sea, contador se va a acomodar aquí en este formato. Luego se va a permitir el ingreso de la nota y se va a guardar en la dirección de memoria de la variable nota. Luego se va a ir sumando las notas en sumatoria, donde sumatoria se le suma la nota y luego se le vuelve a agregar a sumatoria. Y luego se va a imprimir nuevamente si se desea continuar. Y luego se va a leer la respuesta. ¿Sí? Se va a leer la respuesta en la variable respuesta. Cuando se lea la respuesta, se regresa a la cabecera, se vuelve a evaluar la condición de repetición. Y si la condición de repetición es diferente de ese, entonces se sale del bucle. Una vez que se sale del bucle, se pregunta, si el contador es mayor a 0, si el contador es mayor a 0, quiere decir que sí se ingresaron notas y por lo tanto se procede a calcular el
promedio. El promedio es igual a la sumatoria, es decir, el acumulado de notas dividido para contador, es decir, el número de notas que fueron ingresadas. Y luego se imprime el promedio de las notas ingresadas es, y ahí se acomodan contador en por primer porcentaje de y promedio en el porcentaje punto 2F, ¿verdad? Como son más de una instrucción, tenemos un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, que es la parte del verdadero. Y en el caso contrario, se imprime, no se ingresaron notas, y allí terminaría el if. O sea, el if es todo esto de aquí. Y luego se hace un get check para una pausa, pero en este caso la pausa no es necesario porque ya nuestro compilador nos pide una pausa. Entonces, grabamos, ejecutamos, ¿verdad? Aquí nos dice promedio general de notas, desea continuar. Si le pongo no, no se ingresaron notas, o sea, no ingresó al cuerpo del bucle, ¿verdad? Entonces vuelvo nuevamente a ejecutar, ¿verdad? Promedio general. Si le pongo sí, y miren que le pongo sí en minúscula, dice ingresa la nota 1, voy a poner que saqué 10, ¿verdad? Desea continuar, le voy a poner que sí, déjenme admitir a su compañero. Ingrese la nota 2, le voy a poner 7, le voy a poner 7, ¿verdad? Desea continuar, le voy a poner que no. Le pongo que no y me dice que el promedio de las dos notas ingresadas es 8.50. Entonces, ya hemos hecho un programita que calcula las notas, ¿no? Voy a volver a ejecutar esto de aquí. Y ahora voy a poner una letra, por ejemplo, la letra T, ¿verdad? Entonces, como la letra T no está permitida, ¿verdad? Sale que no se ingresaron notas. Bien, repito, el while el valora aquí. Si esto es verdadero, se repite el cuerpo del bucle, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de que esto se ejecute 0 veces, ¿verdad? Si no hay notas, no debería ingresar aquí. Preguntas, jóvenes. Ya, no hay preguntas, entonces ya hemos visto 3 estructuras repetitivas. Voy a cerrar esto de aquí. Vamos a ver el ejercicio 32. Presenta la tabla de multiplicar de un número. Este creo que ya lo hicimos hace un rato, ¿sí? Entonces, agregamos nuestras librerías, ¿verdad? Y aquí estamos definiendo dos constantes. Esta es la otra manera de definir. Inicio, que va a ser igual a 1, y final, que va a ser igual a 12. Declaramos nuestra función main. Tenemos respuesta que es de tipo char, tenemos número que es integer, tenemos contador que es igual a inicio, que es de tipo integer, tenemos multiplicación que es igual a 0, que es de tipo flotante. Limpiamos la pantalla y luego imprimimos tabla de multiplicar, luego nos pide que ingresemos un número, luego imprime como título la tabla del número ingresado y luego dice tabla desde hasta, ¿verdad? Y iría inicio y iría final. Luego tenemos un while, ¿verdad? Que se va a repetir mientras contador sea menor o igual a final, se va a repetir. Y dentro del while lo que se va a repetir es de que se va a calcular en multiplicación el valor de contador por el número ingresado y luego se va a imprimir, como hicimos hace un rato, se va a imprimir el número del contador en la multiplicación en este formato de aquí, ¿verdad? En el formato -3D, ¿verdad? Y no recuerdo si el menos es que pone, el menos es que si es negativo lo ponga, ¿sí? Y luego lo contamos y el get check creo que estaría de más, ¿no? Entonces tenemos que mientras esto sea verdadero, este cuerpo del bucle se va a repetir. Si cada repetición es un ciclo. Grabamos los últimos cambios que hicimos, ejecutamos. Ahí nos pide que ingresemos qué tabla deseamos de presentar, la tabla del 7, que es la que menos me sé. Y entonces ahí me dice tabla del 7, desde el 1 hasta el 12. Entonces tenemos 7 por 1, ¿verdad? Hasta 7 por 12. ¿Sí? Y nos creó la tabla. Muy parecido a la anterior, pero es como un poco más elaborado con constantes y con parámetros, ¿no? Lo del menos, no recuerdo, me imagino que es para que ponga el número negativo, si es que es negativo.
Ya, preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Ya, este sería ejercicio 33. Ejercicio 34. Déjenme ver si no es muy largo. Eh, ya, voy a leerlo rápidamente, ¿no? Miren, aquí agregamos una librería que es string, me imagino que para manejo de string, ¿verdad? Creamos lo que se conoce como un arreglo. Aquí tal vez el tiempo no me va a dar para explicar lo que es un arreglo. Un arreglo es una colección de elementos, en este caso de elementos de tipo char, ¿no? Luego creamos así también de tipo char, ¿verdad? P, que en este caso tiene un asterisco, eso significa que P va a ser un puntero. Luego creamos edad y acumula edad, peso y acumula peso, ¿verdad? Luego tenemos un contador, un centinela y tenemos de tipo flotante el precio promedio y la edad promedio. Limpiamos la pantalla y hacemos un while que se va a repetir mientras no sea centinela. Centinela viene con cero, ¿verdad? Recuerden ustedes que cero vendría a ser como falso, entonces no centinela vendría a ser como verdadero. Mientras centinela no sea verdadero, ¿verdad? O sea, no sea uno, entonces se va a repetir el cuerpo del bucle. Es decir, es una especie como de bucle infinito, ¿sí? Luego imprimimos el nombre, se permite el ingreso del nombre. El ingreso del nombre se va a guardar en la dirección de memoria nombre, ¿verdad? Recuerden ustedes que el nombre era de tipo cadena de caracteres. Una vez que se imprime el nombre, dice que P es igual a str, o sea, convierte a un string, ¿verdad? Nombre y busca y str busca salir en nombre, ¿no? Entonces, si P, es decir, si el nombre es salir, o sea, si encontró la palabra salir en nombre, entonces centinela es igual a 1, es decir, se prende el centinela y esta sería la condición de salida. En caso contrario, ¿verdad? El contador cuenta, se imprime, que ingresa el peso, ¿verdad? Se lee el peso, se acumula el peso, se imprime que se ingrese la edad, se lee la edad, se acumula la edad y fin. Entonces, aquí vamos a ingresar nombres hasta que se ponga la palabra salir, ¿verdad? En minúscula. Y luego se calcula la edad promedio y se calcula el peso promedio, ¿verdad? Aquí tenemos que, como acumula edad era entero y contador era entero, hacemos lo que se conoce como una conversión explícita. Cuando nosotros ponemos float, lo que hacemos es que convertimos el entero a flotante, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una conversión explícita. Y luego finalmente presentamos los resultados, ¿no? Entonces, grabamos y ejecutamos. Aquí nos dice que ingresemos el nombre, voy a poner Jorge, ¿verdad? Ingrese su peso, yo creo que estaba pensando 90. Ingrese su edad, vamos a poner así, vamos a quitar ahí unos añitos. Ahí nos pide otro nombre, vamos a poner ahí, no sé, Marta. Ingrese su peso, digamos que pese 60 kilos, ¿verdad? Ingreso su edad, digamos que eh, tenga edad de 30. Ingreso su nombre y aquí voy a poner salir, ¿verdad? Que era como un comodín. Salir va a hacer que la función string encuentre la palabra salir, encienda el centinela y entonces ya no se repita más, ¿no? Entonces ahí me sale el total de personas ingresadas es 2, la edad promedio es 40, el peso promedio es 75, ¿no? Entonces Sí, salida, porque yo tenía ese problema así cuando estaba, escribía mi nombre y el otro y me salía repetidas. claro, salida a repetir porque miren, aquí está el truco. El truco es de que en la variable p, que es de tipo puntero, ¿verdad? Déjenme poner esto un poquito más acá. Ya, la variable p llama a esta función, que es de tipo string, y lo que va a hacer es que en la variable nombre va a buscar la palabra salir. Si la encuentra, entonces p va a tener un valor mayor a 0.
Si P, ¿verdad? Si es mayor a 0, sería considerado como verdadero, y entonces eso hace que el centinela, que es una variable que hace de switch, se enciende. En el caso de que no haya la palabra salir, entonces se realiza el proceso, ¿no? De pedir el nombre, de pedir la edad y de irlo acumulando. Cuando se regresa por acá, si el centinela está encendido, entonces ya no hay condición para repetir y se salta al final del bucle donde calcula el promedio, calcula la edad y luego presenta los resultados. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. No, profe, no. Ya, entonces estos programas que hemos visto, especialmente los bucles, deben de revisarlos porque en el examen sí va a haber bucles. Sí, sí va a haber temas de bucles. Ha sido todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes. Chao, Gracias. licenciado. Chao. Chao. Hasta luego, Chao. jóvenes. Hasta luego. Chao. Los que no dieron lección, mañana para que den lección en presencial. Procedo a desconectarme, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes.